Bienvenidos a este primer encuentro regional de periodismo y medios de comunicación. Este encuentro organizado por primera vez en la semana de los periodistas, porque el 7 de junio festejamos todos los que estamos aquí, nuestro día, el Día del Periodista. Este encuentro decíamos organizado un poco con la intención y el objetivo de pensar en la necesidad de capacitarnos, de hacer un pase en la agenda y la locura que vivimos todos los días para pensar nuestra profesión. Un encuentro organizado por el gobierno de la provincia de Santa Fe, junto con la vicegobernación de la provincia y los senadores del bloque del Frente Progresista Cívico y Social. De hecho, estaba previsto que en este momento estuviera con nosotros el gobernador de la provincia, Miguel Vilches. Por cuestiones de agenda no pudo estar, pero sí pasó anoche a saludar también junto a senadores y legisladores de la provincia. Bueno, muchos de los que están acá estuvieron anoche, pudieron charlar con él, pudieron dialogar con él cuando se acercó para hacer presente y dejar también un saludo a los periodistas que vinieron del centro norte de la provincia, porque es un encuentro que está pensado para periodistas de la región 1, 2 y 3, es decir, para periodistas que abarcan toda esta zona, gran zona de la provincia de Santa Fe, que trabajamos a diario en esto que nos gusta y que amamos. Y vamos a sumar a esta presentación formal, vamos a decirlo de alguna manera, a Rubén Álvarez, que es el coordinador general de este encuentro. Rubén, ¿cómo estás? Vamos a charlar un poco con los colegas acerca de lo que vamos a vivir en un ratito nada más. Buenos días a todos, un gusto que estén aquí presentes, compartiendo este lindo momento seguramente, que comienza ahora en cuanto a la capacitación. Les quiero contar primero que Luciana Trincheri, quien va a ser la coordinadora de los paneles, es una reconocida periodista de la ciudad de Santa Fe que nos va a estar acompañando en toda la jornada. Bueno, un poco contarles que la idea de este primer encuentro, como decía Luciana, tiene que ver con un espíritu de que se puedan generar estos espacios en donde se pueda interactuar en base al conocimiento, a la posibilidad de acceder a nuevas fuentes de conocimiento, de poder tener la posibilidad de actualizarnos entre todos, sobre todo con la dinámica que tienen que ver con los medios de comunicación en el presente, con la reconversión de medios permanentemente, con todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Un poco la idea es, desde la prensa o desde distintos sectores, apuntar a los sectores de la prensa para que existan estos espacios y también comprometer de alguna manera la voluntad estatal en sus diferentes estamentos para que esto sea posible, ¿no? Como decía Luciana, anoche pasó el propio gobernador a saludar a los que íbamos a estar presentes aquí, también el vicegobernador de la provincia. Cuando termine este encuentro también se va a hacer la clausura con las máximas autoridades provinciales. Así que bueno, ya de alguna manera ese compromiso se va notando para que esto sea posible. Bueno, y un poco ofrecer esta posibilidad de la calidad de las disertaciones que seguramente vamos a estar disfrutando en minutos más. En cuanto al temario que ustedes tienen allí desplegado en cada una de las carpetas, ya Luciana le va a comentar un poco la metodología, el formato de las disertaciones en cuanto a cada una de ellas, para que después pueda haber el espacio para hacer intercambio de preguntas y respuestas también. Así que bueno, agradecer, aquí hay gente de muchos puntos de la provincia de Santa Fe del Centro Norte particularmente, de las localidades más variadas, no quiero empezar a nombrar porque son muchas, de muchos departamentos. Lamentablemente hubo una gran demanda que tuvimos que empezar a decir que no, porque en principio se había planteado como una idea un poco más chica, más reducida, y después notamos que ya cuando estaba definido la nómina de paneles y los temas, y empezó a haber mucho interés, pero bueno, era un cupo limitado, el auditorio no tenía mayor capacidad, así que bueno, tuvieron la suerte ustedes de poder estar participando en este momento, y bueno, esperemos que lo disfruten, que sea productivo. Si están aquí seguramente tienen un interés directamente en poder incorporar nuevos conocimientos que nos van a estar brindando los disertantes de calidad que tenemos. Acá lo estoy viendo al amigo Fabrici, que ya está preparado para empezar con su disertación. Así que bueno, que lo disfruten, gracias por estar y seguimos para adelante. Bueno, ¿cuál va a ser la modalidad entonces que vamos a tener ahora de trabajo? En primer
lugar vamos a presentar a cada uno de los disertantes de las mesas, del paneles, con sus moderadores. Y la posibilidad que vamos a tener de preguntar cada uno de nosotros, lo vamos a hacer para organizarnos en cuestión de tiempo y sobre todo ante la posibilidad también que se repitan algunas preguntas. Por escrito lo vamos a hacer. En cada una de las carpetas que ustedes tienen, en la parte final van a encontrar que tienen unos papeles en blanco, tienen las lapiceras también. Allí van a poder escribir cada una de las preguntas que quieran hacer. El moderador después las va a leer y van a tener las respuestas correspondientes. Si queda alguna duda, si queda alguna pregunta para hacer, también queda el coffee break para evacuarlas y seguramente charlar acerca de lo que estuvimos conversando. Pero arrancamos, si les parece, ya con este primer panel de esta mañana, entonces, y vamos a convocar para hablar de comunicación en la era digital, nada más ni nada menos que a Juan Manuel Fabrici, que lo veíamos aquí para que se vaya ubicando en su lugar, y también a Leandro Nicola, que está funcionando esta mañana como moderador. Leandro, que es licenciado en Ciencia Política, es egresado de la Universidad Católica de Córdoba y magíster en Dirección de Negocios. Es egresado de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es consultor en procesos electorales para el desarrollo de estrategias de comunicación electoral, institucional y además gubernamental. Asesor del bloque del Frente Progresista Cívico y Social en la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. Leandro, todo tuyo, gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar presentes. Repito el agradecimiento ya de quienes me antecedieron. Es un orgullo estar presentando al primer disertante este desafío que ha asumido la organización aquí del evento de generar un espacio para la capacitación de comunicadores sociales y gente de medios, que lo considero totalmente necesario en los tiempos que vivimos, de cambios permanentes. Y bueno, mi misión como moderador de alguna manera es introducirlo a la temática de la que va a hablar Juan. Después le voy a contar un poco también de su trayectoria. Pero bueno, en los tiempos que vivimos de transición, de lo analógico a lo digital, en lo que a comunicación respecta, es necesaria la permanente actualización, un permanente aprendizaje en lo que va al estudio de audiencias, ¿no?, que mutan permanentemente de un canal a otro, de un formato a otro. La aparición del concepto de lo que se llama on demand, donde las audiencias están acostumbradas a consumir en los horarios que les queda cómodo, en los formatos que les queda cómodo, y eso hace que cada día tengamos que aprender más sobre cómo se mueven los consumidores de contenidos para poder producir contenidos. Bueno, la ponencia de Juan tiene que ver básicamente sobre la comunicación en tiempos de Google y Facebook, y el desafío, en este caso de los medios, para insertarse en estos dos megaplataformas que de alguna manera le exigen trabajar de una manera diferente a cómo se trabajaba en los medios tradicionales. Hoy Google es un concentrador de información, y quien no está bien rankeado en estas plataformas existe, pero al mismo tiempo no. Es un tema, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay que estar trabajando permanentemente en conocer métricas, y de eso va a hablar Juan. Y otro tema es la inserción de los medios en las redes sociales, principalmente hoy lo que es Facebook, Twitter tal vez un poco menos y no tanto menos, ¿no? Pero bueno, el tema de que en un primer momento de las redes sociales el desafío era estar presentes, y el alcance, la conversión, el impacto de la difusión de contenidos no era tan preocupante, y hoy que Facebook se puso exigente en cuanto a los contenidos que muestra, de la manera que filtra, implica también conocer estrategias para poder llegar a las audiencias que queremos llegar. Por eso no le quito más tiempo, la idea es contarle un poco quién es Juan Manuel. Juan Manuel estudió Ingeniería en Sistemas de Información, ha participado como consultor político en diversas campañas electorales, es miembro de la Asociación Americana de Consultores Políticos, es certificado en Marketing Digital y Analítica Web por Google, certificado en Spotify
y Snapchat por IMS, certificado en Database Administration Fundamentals por Oracle, certificado en Java WebSphere Rational Programming por IBM. Al mismo tiempo es cofundador de GaleriFabrici.com, empresa que brinda servicios de consultoría en toda América Latina hace más de 12 años. Como referente de la consultora ha brindado diversas notas, charlas y conferencias a lo largo del país. De momento es columnista y escritor en 3 programas de radios y 2 diarios digitales sobre tecnología, neurociencia y política. Y también se encuentra estudiando un máster internacional en Digital Business en el Instituto Internacional Español de Marketing Digital y en plena producción de su primer libro. Completo el muchacho, y además miembro de la Asociación Americana de Consultores Políticos, embajador motor en Vía Argentina, Jürgen Klarik, y miembro de la Cámara Internacional de Emprendedores. Así que, bueno, no les robo más tiempo y en el buen sentido vamos a tratar de exprimirlo con las preguntas porque es una fuente interminable de respuestas. Estuve charlando ayer con él previo a esta presentación, así que adelante, Juan, el auditorio es para vos. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Bueno, buenos días. Primero te voy a pedir que me pases el control remoto. Muy bien. Bueno, les cuento un poco de qué va todo esto. Vamos a tener una serie de diapositivas. Las diapositivas en realidad están simplemente para que no se preocupen por el contenido que hay ahí. Es muy escueto lo que está escrito. La idea es que podamos hacer un diálogo donde, por supuesto, lo más nutritivo para mí va a ser sus preguntas. Yo les voy a hacer algunos lineamientos generales de cuestiones que suceden y donde ustedes mismos, más allá de que tengamos que llegar con las preguntas, si quieren aportar algo o agregar una palabra sin que se desordene también vale. Yo considero muy útil estos espacios. Creo que los medios de comunicación están sufriendo esa transformación de la que hablábamos recién. Es un momento donde el uso y abuso que tienen las redes sociales y el consumo on demand nos van modificando la manera en la que consumimos la información, pero también en la que vivimos, ¿no? Ya los medios empiezan a tener un rol que se empieza a desdibujar cuando cualquiera puede comunicar con un equipo de prensa que llevo en el bolsillo todo el tiempo. Depende de dónde voy, cuento cosas distintas. Hoy digo un equipo de prensa, después hablo de espionaje y les digo un rastreador, pero que un teléfono es todo eso, ¿no? Entonces piensen que hace algunos años atrás, quizá cuando yo era muy chico, había que andar con una grabadora o pedir un equipo, un camarógrafo que venga para filmar una nota, y ahora hacen así, y hay diarios que viven de lo que envían los usuarios finales y se sostienen de eso. Entonces, verdaderamente el rol del consumidor ya no es un rol pasivo, y eso es lo que está cambiando principalmente el ámbito en el que se desarrolla el periodismo. Por eso lo que hay que empezar a trabajar son en herramientas que tienen que ver con las cuestiones digitales para prepararse no solo para estar en las redes sociales, sino para conocerlas y poder sacarle provecho. Y acá hay una cuestión que es así, digamos. Los que sacan ventaja digital, miren si lo van a entender bien hoy con los otros disertantes, los que puedan sacar una ventaja en el mundo digital, verdaderamente pueden cambiar los nichos de algo que es históricamente un medio más grande que otro, y de repente en pocos años con una inversión y intención de cambiar de lo analógico a lo digital, aprendiendo, invirtiendo y demás, se puede llegar muy lejos. Así que, bueno, voy a arrancar. Ni yo mismo lo veo mucho, así que ustedes quédense tranquilos, no es un problema, pero está bueno, digamos. Así que yo les puse solamente el título y subtítulo, no tienen que leer nada chico ni nada. La comunicación en tiempos de Google y Facebook. Bueno, vamos, me voy a quedar acá. Les traje esta línea histórica que se ve poco, yo me voy a poner los lentes, aunque tengo 30, yo tengo que usar estos. Bueno, les cuento un poco de qué va esto. Una línea histórica donde hablamos de los medios de comunicación, ¿no? Y lo que les quiero decir es que en realidad el cambio que estamos afrontando hoy en este primer encuentro no es un cambio que antes no aconteció en la historia. Es como todo, en cualquier entorno que ustedes lo vean, van a encontrar estos cambios, ya sea en la manera de comunicarse, en la manera de movilizarse, aparecen. ¿Qué es lo que lógicamente cambia? La velocidad. Decimos, vamos a conectarlo con la ingeniería, ya que lo nombrábamos antes. Lo que hay ahora es una aceleración cada vez más rápida. Entonces, es como que es exponencial el crecimiento donde esto va a mutar. Si uno mira los tiempos que transcurren, es difícil así, ¿eh? Vamos a hacer así. Los tiempos que transcurren, por ejemplo, no sé, 30.000 años antes de Cristo aparecen las primeras pinturas rupestres. Me voy a los diarios, en 1650 los primeros en Alemania después de Cristo, ya aparecía el papel en 105, código Morse.
televisión 1927, la primera en el Reino Unido. Y empiezan a mirar la distancia de años y les digo esto rapidito. 1999 aparece Blogger, que no era de Google, que hoy es de Google. Aparece Facebook en Estados Unidos en 2004, aunque están mal puestos los nombres, al revés, fíjense. Dice Facebook, pero YouTube, o sea, perdón, Facebook es 2005 y YouTube 2004. Tampoco era de Google en ese momento. Agarran 2006 está Twitter, 2009 está WhatsApp, que tampoco era de Facebook. Ay, más con, hacemos así. Eso se lo dejo para ustedes. Ahí está, perfecto, vale. Bueno, entonces lo que les quiero mostrar es que si ustedes comparan fechas y miraran, aparece eso que les decía recién. O sea, los cambios que antes llevaban una distancia prolongada. ¿Y qué pasaba? ¿Me puedo parar y romper? Sí, gracias. Aparte les cuento algo, ya vamos con la confesión. A mí me generaba mucho temor cuando vi la banqueta con 1,60 m, dije, no me ve nadie. Muy bien, perfecto. Estoy más cómodo, sí. Aparte capaz que crezco todavía. Lo que les decía es que si ustedes miran la distancia de tiempos acá, es como que le daba un proceso donde era casi que natural y previsible cómo las cosas iban a cambiar. En cambio, digamos que de acá en adelante, si se quiere, fíjense que esto, por ejemplo, ustedes saben lo que es la ARPANET 1969. La ARPANET, hubo un par que dijeron que sí, eso me gustó. La ARPANET es el proyecto militar desde el cual nace Internet, ¿no? Primero como un medio de comunicación militar para comunicarse en Estados Unidos y luego se empieza a desarrollar, esto que está acá, que es la WWW desde 1994, aparece como sitio, pero primero servidores o universidades aparecen de esa forma, ¿no? Entonces, en realidad la visión que nosotros tenemos es que esto acá, si lo miramos a tiempo, eso se va a exponenciar. Bien, ¿cuál es la cuestión con eso? Ahí viene la pregunta. ¿Por qué digo yo los tiempos de Google y Facebook y no digo los tiempos de las redes sociales, los tiempos de los medios digitales? ¿Por qué? La cuestión es bien sencilla. Si ustedes miran a lo largo de la historia, bueno, primero hubo, que todos lo conocen, lo tienen presente, una competencia muy férrea entre lo que era, por ejemplo, Windows y Apple. Está una competencia que hoy está desdibujada. Hoy en el mercado de la comunicación, que es lo que a ustedes más les interesa, hay dos grandes jugadores en el mercado, que son Google y Facebook. ¿Qué hace Google y Facebook cuando aparece un posible producto que puede hacerle sombra? O lo funde o lo compra. ¿Está? Entonces, de repente, lo que nos parecía una competencia dura de Windows ahí peleando por los buscadores y demás, Google dice, bueno, hay una plataforma de videos que anda muy bien, YouTube, vamos a hacer la propia y se termina. Google Video, no funciona, listo, cierran, cómpranla, 1.300 millones de dólares. Cuando hacen esa compra, que es la compra más grande de la historia de la humanidad, Microsoft abre los ojos y dice, aparte tiene un modelo súper gracioso de la compra, que es una única oferta, sin negociación. Va ahí de frente y se hace la oferta, aceptás o no, no hay dos reuniones, una sola. Entonces, fíjense cuál es el esquema de poder de estos medios, ¿no? Es impresionante. Facebook en realidad le pasa algo muy similar y encuentra otras cuestiones. Por ejemplo, encuentra redes sociales más pequeñas o algoritmos que empieza a comprar paulatinamente, pero después se da cuenta de que encuentra el circuito de las redes sociales. ¿Cuál es el circuito de las redes sociales para que ustedes lo entiendan? Llegan primero los jóvenes, que son los millennials, los Z ahora, los menores de 20, y lo que estamos diciendo es que estas personas consuman más rápido y son más rápidos para cambiar. Primero porque nacieron en el cambio. O sea, yo tengo 30, pero los que tengan un poquito más van a entender de que a la mayoría de nosotros, no, me incluyo en el grupo de ustedes, cuando nos proponían un cambio era como que, bueno, cambió esto. Los jóvenes de ahora nacieron con las cosas cambiando. O sea, nadie espera leer un manual para manejar los dispositivos que ustedes tienen en la mano hoy. Sin embargo, ustedes le traen el tele y quieren ver cómo es esto, ¿no? El otro día escuchaba de un primo mío que me decía, me compré un auto y no me explicaron nada. Es que ya no se explica nada. Ese es el fenómeno. Uno tiene que aprender a aprender. Y eso es algo que está bien marcado en la generación de los más jóvenes. Como nacieron y nunca fue igual, Facebook le cambió cada una semana. Si llegaron a conocer el Messenger del MSN, no cambiaba mucho, pero cambiaron de red social a cada rato. ¿No le parece sorprendente que todo cambie? Y ese es el problema que tenemos que resolver acá. Si somos la generación de que nos cuesta cambiar de un consumo
que espera cambios todo el tiempo, entonces ¿qué hacemos? ¿Está? Bueno, Facebook lo entendió muy bien. Entonces se dio cuenta que los jóvenes lo que no querían era estar con los adultos. ¿Cómo decir? Los adultos no tienen que ver con edad, sino con quienes son para ellos psicológicamente los responsables de la autoridad. Si un hermano mayor, un papá, una mamá, un tío. Incluso es muy común escuchar en jóvenes decir: yo a mi mamá la tengo bloqueada. Es de lo más normal escuchar eso. ¿Qué hizo Facebook entonces? Primero empezó a generar, primero les apuntó a todos ustedes, ¿no? Primero eran amigos, tenían amigos, luego hizo la fanpage y encontró un mecanismo, ¿no? Luego después fue a comprar Instagram. Cuando compra Instagram dice: bueno, esto es lo que vamos a apuntarle para los jóvenes. Se da cuenta de que los adultos empiezan a mirar un poco para Instagram. Entonces se arrima a Snapchat y le dice: ¿cuánto vales? Lo quiero ya. No, no está a la venta. Ya, te doy toda la plata. No, no queremos. Listo. Negociación cerrada. Te vamos a fundir. Crónica de una muerte anunciada. Y ahí va. ¿Está? Entonces hoy la concentración de medios, 19.000 millones de dólares pagó Facebook por WhatsApp, por ejemplo, y ahora salió en Infobae, le podemos preguntar a Agustina cuando venga, que perdieron 1.300 millones de dólares. Miren los números que le digo, ya no entran ni para imaginarlo. 1.300 millones de dólares perdieron los dos dueños de WhatsApp por no haber permanecido en Facebook hasta el día de hoy por las acciones. ¿Está? Entonces digo, las cotizaciones de estas empresas son gigantes. Hoy Facebook tiene un monopolio. Tiene Facebook para que ustedes hablen con sus amigos, que se comuniquen. Tiene la fanpage, tiene el lugar donde están la mayoría de los jóvenes mundiales, que es Instagram. Y tiene la red social más importante de comunicación mundial, que tiene más usuarios que habitantes de la China, que es WhatsApp. Con ese mecanismo, si nosotros estamos afuera de poder integrarnos para salir por ahí, se complica. ¿Está? Y Google, bueno, Google tiene todo lo suyo, ¿no? Primero que es el 98% de las búsquedas de internet sale por ahí. Todo lo que ustedes busquen, o sea, la gente no busca por otro lado que no sea por Google, en el mundo entero. Entonces son como un poco los dueños de cómo llegan, son el medio. Y Facebook un poco es el contenido. ¿A qué va todo esto? Bueno, ¿por qué los dos en oposición? Les pregunto a ustedes, ¿de qué viven Google y Facebook? Que dan tantas cosas gratis. De la publicidad y de qué forma vaya, ¿no? Como en realidad lo que tienen es toda nuestra información, porque tienen todo nuestro rol, nuestro gusto, donde pasamos clic, donde nos quedamos arriba, etcétera, lo que consumimos, lo que no nos gusta, lo que sacamos me gusta, las que pipeamos pero no lo tenemos como amigos, todos lo saben, todo. Después buscan, hay un montón de notas por todos lados. Tienen hoy Facebook el motor publicitario más segmentado de la historia de la humanidad. Vamos a decir que en términos de publicidad, piensen si eso no es una amenaza, si no lo aprenden a usar. Alguien puede dirigirle una publicidad prácticamente a quien quiera. Es decir, le pongo a tal ciudad con tales intereses, una familia que haya viajado recientemente a Estados Unidos y tenga un iPhone. Entonces agarro ese conjunto pequeño de personas y le puedo dirigir publicidad. Y entonces de repente los medios tradicionales que ofrecíamos una publicidad más masiva, donde incluso no teníamos manera de medir. Vamos a decir, los medios digitales, los portales sí pueden medir, que es algo importantísimo que lo hagan, pero ¿cómo hace para medir una radio que no está escuchando? ¿Quién lo está consumiendo? Entonces, ¿cómo hago para vender en ese contexto donde viene otro y le dice, pero yo se lo muestro solo lo que te pueden interesar, con el riesgo de que no sepa bien segmentar, ¿no? Y le venda a un conjunto y me pierda a otro que está potencial, que eso la radio lo tiene? Lo mismo le pasa a la tele. Entonces aparece lo que hablábamos recién, el contenido on demand. Los jóvenes quieren comer y consumir todo lo que tengan en deseo en el momento que quieran. Y ese es otro problema. Los medios tradicionales originalmente fueron pensados para tener un horario de programación, un horario de transmisión, y hay que salir inmediatamente, no mañana, ahora. Deberían salir ya del esquema de los horarios fijos. O sea, hay que producir contenido para que cualquiera lo pueda consumir cuando tenga ganas. Porque si no, Netflix no se va a llevar puesta la televisión, se va a llevar puesta toda la comunicación. Porque Netflix no es más que YouTube cuando un chico elige mirar, no es más que Spotify cuando elige consumir música. Y entonces de repente, o sea, uno empieza a tener cada vez menos conexión. Y como nos venden publicidad acá en Argentina, como nos venden y encima nos dicen que es fácil, porque una tarjeta con 9 pesos va a llegar a 100.000 personas, cosa que es totalmente mentira, les aviso. Pero el entusiasmo está. Entonces lo que digo es,
a los consumidores de los medios, a los que invierten en los medios, tarde o temprano los van a seducir. ¿Cuál es mi propuesta para todos ustedes? Los medios tienen que venir acá. Los medios tienen que venir a ofrecer la solución en las redes sociales o en el equipo de Google. Los medios tienen que tomar esa posta. Tienen que dejar de ser enemigos, de algún modo, enemigos de la necesidad que aparece cuando se consume Facebook y Google, para decir alguna red social, pero también Twitter, en la cual tiene un motor publicitario que no es tan bueno, pero que igualmente sigue siendo muy bueno. Y por otro lado les cuento algo, por ejemplo, muy típico de campañas electorales, para que ustedes se den una idea. A veces nosotros asesoramos y nos dicen, no, la verdad que es difícil porque la gente consume medios nacionales. Y si te digo que con Google AdWords y con 2 mangos salí en un diario nacional, ¿qué hacen? ¿Se entiende? Si el consumo es más de medios nacionales que de medios locales y puedo hacerle la publicidad directamente al medio nacional sin siquiera hablarlo, a través de Google, con Google AdWords, esos banners de imagen que aparecen. Entonces lo que digo es, los medios tienen que empezar a ofrecer estos paquetes. En lugar de que tienen que convertirse en un multimedio que incluya a Google y Facebook. No intenten tapar el sol con la mano, porque lamentablemente estos números que les voy a mostrar ahora indican que tenemos un problema grave si hacemos eso. ¿Cómo son los consumos de Internet en Argentina? Miren esto, 2016, fuente Tera. 7 de cada 10 adolescentes argentinos están todo el día conectados. Es decir, dicen que se la pasan todo el día revisando. Incluso es lo primero que miran en la mañana y lo último que miran en la noche, con graves problemas de insomnio. También por esto, por lo que hace la pantalla. Estas ojeras son por otra cosa. Bien, les pongo otra. 2017, vamos creciendo en el año. Los argentinos viven hiperconectados a las redes sociales. Según un reglamento, el 79% de la población pasa 4 horas diarias usando el smartphone, en especial en redes sociales. Entonces, les digo mucho más. O sea, hoy estamos acá con periodistas y hay comunicadores y demás. Hay trabajos donde le dicen, no podés usar las redes sociales. Está genial, si estuviéramos en el siglo XIX. Pero estamos en el XXI. Y prohibirle comunicarse, porque el lugar donde puede generar, los negocios generan ventas, se cierran procesos, los medios se comunican por ese lado. Lo que vos tendrías que decirle, te prohíbo que no uses redes sociales. Sin embargo, hay lugares donde todavía eso es un discurso común. El tráfico de Internet en Argentina creció un 85% en lo que va del año 2017. Del total de consumo de datos, el 80% corresponde a Facebook, Google y Netflix. ¿Está? Entonces digo, no es casual que después aparezca que nos ofrecen un paquete que nos permite conectarnos a Internet con el mismo cable operador, que nos permite ver los programas. Es que se dan cuenta que si no lo hacen, los medios mismos lo empiezan a subir a redes sociales o un canal de YouTube, ¿y para qué querés tener el cable? ¿Está? Entonces digo, cuanto más rápido se reconviertan, bueno, mucho mejor les va a ir. Y bueno, después por supuesto que no sé si Agustina, creo que lo estoy viendo acá, si Agustina lo va a contar sobre el tema de Infobae, pero Infobae, por ejemplo, es uno de los medios que más rápido se reconvierte cuando hay novedades en Google, por ejemplo. La mayoría de los medios dicen, no, hay un cambio de algoritmo. Infobae hace así. No es que le quiera tirar flores, pero digo, le va como le va en el medio digital, precisamente porque todo lo contrario, tomó una política millennial, siendo Haddad no un muchacho millennial, pero lo entendió bien, y de eso se trata. Tengo que ir rápido contra el cambio, rápido y agarrarme, que si aprovecho esa diferencia, puedo pasar a estar primero en un resultado. Yo tuve un portal cuando era mucho más chico, ustedes no lo habrán conocido, se llama Portal SF, hacíamos una noticia acá en Santa Fe, hace un montón de años atrás. Creo que no lo conocían, mi socio está por atrás, todavía no. Y nos llamaba la atención porque nosotros éramos expertos en posicionamiento en Google. Entonces yo le tomaba la nota a los medios, le copiaba la fuente, tenía la fuente tal, y la posicionaba mejor que Clarín. Me sentía, creo que tenía 17 años, me sentía impresionante. Obviamente, duró poco, digamos. Clarín mejoró su algoritmo, tiene una página inmensamente más grande, chao. Pero lo que digo es que mientras tanto, un joven acá de 17 años, no había ni empezado la facultad, escribía mejor el código que me escribía Clarín y podía estar adelante y ganarle el resultado de búsqueda.
y llevarme todo el tráfico de la gente que está buscando una noticia. Eso ya pasa hoy, nada que mucho más rápido. Y en vez de tener 17, puede tener 12. Puede tener 12, porque se hace un blog, y rápidamente lo sale a comer. Hace un podcast, graba audio con el celular, se filma con la camarita, se terminó. Por eso digo, rápidamente hay que reconvertir para empezar a ofrecer lo que viene en crecimiento. Y si no, lo que va a quedar, digamos, es el residual, digamos. Que esto es así, si ustedes ven una administración gerencial, decimos que o son negocios de estrellas o son vacas lecheras, digamos. La vaca lechera les exprimo mientras me dé leche. La idea es que salgan de ese modelo y puedan reconvertirse para pasar de vuelta al esquema estrella. Ese esquema estrella encima tiene mucho para vender todavía, porque puede empezar a vender publicidad dirigida, que antes no vendía, y eso nos cae. Juan, un segundo. A los que quieren ir formulando preguntas, lo pueden ir haciendo, se las vamos recogiendo y cuando Juan termine le damos lectura. Así que por escrito se la van a pasar a recoger por los asientos. Apúrense con la pregunta que yo me copo hablando y no tenemos tanto tiempo. ¿Qué se espera de acá a 5 años? Se lo digo bien fácil. De acá a 5 años lo que se espera, esto es una guerra. Si ustedes hoy agarran los diarios de tecnología, todos los días tienen una noticia tremenda con respecto a Google y Facebook. ¿Qué están haciendo? Hay una guerra. Hay una guerra. La cantidad, antes tenía que esperar un mes para encontrar una novedad. Ahora cada una semana hay algo tremendo. Hay algo tremendo con respecto a eso. ¿Qué va a pasar? Cada vez se va a acelerar más. ¿Qué quiere Google? ¿Qué quiere Google? Lo que tiene Facebook. Quiere todo el contenido. Google no tiene contenido. Redirige contenidos de otros. Si ustedes lo saben usar, puede ser de ustedes. ¿Qué quiere Facebook? Quisieran que todas las búsquedas sean a través de él, lo que tiene Google. Es decir, que nunca más abran Internet. Darte un paquete gratis como WhatsApp por todo el mundo, pero que sea Facebook por todo el mundo y consuman los medios ahí. Que consuman las distintas cuestiones todas ahí. ¿Qué va a pasar? Parece que lo están logrando. Entonces nos están presionando. ¿Qué es lo que hay que lograr? Es meterse dentro de Facebook. Facebook hoy, para que ustedes salgan, se dan cuenta que les fue bajando el alcance. ¿Y qué hay que hacer? Hay que poner plata. ¿Está? Entonces, si quiero ser importante en Facebook, te doy una estrategia, un equipo de marketing, etcétera, todo para desarrollarme especialista en Facebook. Pero tengo que invertir plata. ¿Cómo es? ¿Salgo a perder? Bueno, salgan a recuperarlo. Salgan a vender eso. No hagan un equipo para publicar sus noticias. Hagan un equipo para publicar sus noticias, sus cuestiones en redes sociales, y ese mismo equipo úsenle para venderle publicidad a la empresa. Y entonces resuelven 2 pájaros de un tiro, como decía el amigo Sabino. Bueno, esto que les decía hoy, los medios en las redes, hay de todo, ¿no? Si ustedes publican una noticia y tienen una cantidad de seguidores, vamos a decir 1000, depende de cómo vengan con publicaciones anteriores, año tras año, ahora hace menos de un mes hubo un gran cambio, año tras año, cada vez lo ve menos gente. Si yo tenía 1000 y publicaba en 2012, lo vi una cantidad, 2013 menos, 2014 menos, 2015 menos, y estamos en 2018 y prácticamente es un algoritmo selectivo que se lo muestra menos del 5%. Y eso es en función de cómo responden, si me ponen me gusta, me comentan, pasan el mouse por arriba, me hacen clic en la foto, etc. En función de eso se lo muestro a más. Por eso hay que aprender a escribir con neurociencia. Si usted aprende a escribir neuromensaje que a la gente le enganche, esos diarios que vos decís, chiste titular, me estafaron, pero entraron adentro. Bueno, eso hay que hacer en redes sociales. Sin caer en la ordinariedad, ¿no? Pero digo, teniendo la delicadeza de la cuestión, si ustedes aprenden a enganchar a alguien para que interactúe, también hay que aprender. Esto es aprender de vuelta. Así como les decía que había que escribir una nota hace un tiempo, primero ponga el título, ponga el copete, piense las palabras. Bueno, ahora hay que aprender de vuelta. Facebook y Google tienen una forma de escribir y hay que aprenderlas. Bueno, ¿cuánto se supone que tengo que cortar el tiempo para ver? Tenés unos entre 5 y 10 minutos más para exponer y después pasamos al preguntas. Perfecto. Bueno, hay unos nuevos enemigos también que ustedes pueden tener, que se llaman los nuevos comunicadores, que son esas palabritas que hay abajo, los influencers. ¿Qué son los influencers? Vamos a decir que son personas que tienen una buena cantidad de seguidores o que son renombrados y consultados en su nicho en particular. Entonces, de repente, hay una migración. Fíjense que la tele, esto saben muy bien, no llevan a uno que es furor en Instagram a un programa de televisión por nada.
no llevan una telenovela a un pibe que es youtuber y le va muy bien por nada. No importa si sabe actuar o no sabe actuar. No importa. Lo que importa es que vende, porque mucha gente lo sigue. ¿Está? Y hoy hay un nuevo semillero de esas personas que hay que llevar a exponer. Y son las mismas redes sociales. ¿Está? Entonces, vuelvo a tener que decir, si yo me quiero quedar con un esquema clásico, digo, no, esta persona escribe horrible. Mirá cómo hace sus publicaciones horribles. Claro, tiene un montón de comentarios. Me rinde mucho más que escribe todo serio y no le comenta a nadie nada. Miro el alcance y digo, esto me genera más impacto. Por supuesto, que en la línea editorial, mil cosas que ustedes saben mucho mejor que yo. Pero lo que les estoy diciendo es, aparece esta gente. Y esta misma gente también vende publicidad directamente, es otro competidor del mercado. Yo, por ejemplo, en este momento, 22.000 en Instagram, 22.000 en Instagram, 15.000 en Facebook. Estamos buscando una marca que nos vista para que yo me para acá, salgan las fotos y después la etiqueta y diga, nos vistió fulanito tal. ¿Eso de qué me ahorró? Bueno, de tener que ir a no sé, cómo sería antes. Me entero por la publicidad de ustedes, o se entera alguien por la publicidad de un medio tradicional que existe tal local. Ahora le puedo vender yo directo, como influencer. Y de esos hay un montón. Lo más gracioso y lo más importante, por esto se los cuento, es que ellos no saben todavía el potencial que tienen. La mayoría no saben el potencial y el poder comunicacional que tienen. Cuando yo a veces me hacen una nota en el medio y yo subo una captura, una imagen en el Instagram y miro la cantidad de respuestas que tengo y comparo con las que tienen en el medio después, yo tengo mucha más interacción. En particular porque más gente te va siguiendo que como medio fanático, digamos, ¿no? Que cada vez le gusta más tu tipo de contenido, de eso se trata. Pero lo que digo es, la mayoría de esos jóvenes no lo saben, la mayoría son jóvenes, no lo saben. Y el secreto está en que si ustedes lo aprenden, si ustedes aprenden a darse cuenta que esa gente vale y las traen, y las captan, y las usan para tal fin, pueden obtener un rédito y un beneficio mucho más fácil que si lo fueran a conseguir por un medio tradicional. Ya son famosos, ya hay gente que los ama. Es mucho más fácil amar a alguien, digo amar en el sentido de admirar a un particular que admirar a una marca que no lo es. ¿Está? No importa si es el cosito del visto, el cosito de la pizza, no importa, venden, nombrame otro que soy hijo, ¿no? Y no sé, no me nace ahora. Mucha presión, mucha gente. Pero ustedes conocerán un montón, digamos, de esa cuenta, por ejemplo en Instagram, que la gente sube para ver los memes que ponen. Digo, ¿cuál es la utilidad de eso? ¿Qué plata? Amigo, por ejemplo. Humo de primera. Humo de primera. Humo de primera para pensar en fútbol, en el mundial, tremendo. El quilombo. Entonces lo que digo, esos medios de comunicación independientes, que son una persona, o en el caso de amigos que salieron muchos, ¿cómo? La Pechu. Claro, y aparecen un montón. Después ahora le van a hablar, ságanlos a buscar. O sea, lo que le estoy diciendo es, por allá va el negocio, por allá va el negocio, por allá va el negocio, y no es que le estoy contando algo que es futurología. Hagan 2 pasos más allá del río y lo van a ver que ya es así. ¿Está? Entonces, aprovechenlo ahora que está el momento. Cada uno en su ciudad tiene uno que tiene un montón de seguidores. Tráiganlo al medio, tienen una oportunidad inmensa. Bueno, voy a hacer un párrafo de Twitter y creo que cierro con esto, a ver si puedo hacer trampa ahora que estoy parado. ¿Sí? Puedo hacer trampa. Muy bien. Bueno, hago Twitter, cierro con esto y vamos a la pregunta, así que cierro en preguntas si tienen. Twitter tiene una cuestión muy particular. Si ustedes agarran las estadísticas de Twitter se va a la baja. Mal. ¿Qué pasa? Twitter cuando se empieza a ir a la baja, hace como todas las redes sociales. ¿Qué le pasa a las redes sociales cuando se van a la baja? Lo que hace es levanta la barrera del dique. ¿Qué pasa cuando le vuelve a levantar la puerta del dique? Entra todo el agua. ¿Está? Esto es lo mismo. Por eso está lleno de troll. Por eso la cantidad de cuentas truchas es más grande que la cantidad de cuentas reales, dicho por el mismo Twitter. ¿Y por qué no las eliminan? Porque hay un negocio detrás de eso. ¿Está? Un negocio que en el fondo le es redituable a Twitter porque la gente no invierte el grueso de su dinero de pauta digital en Twitter, la pone en Facebook y Google. El 85% va por ahí y el resto va dividido. Entonces Twitter no tiene más estrategia que seguir como está. Sin embargo, para ustedes, están justo en el nicho donde Twitter todavía funciona. Twitter es de un mundillo, periodistas, famosos y políticos. Y los que queremos consumir alguna de esas 3 cuestiones.
Pero dentro de ese mercado, también aprenderse a manejar en Twitter, hay... No le quiero hacer propaganda, ¿estamos filmando esto? Claro, imagínense, por ejemplo, en Argentina en un momento, Jorge Rial de Buenos Aires le decía, te seguía. Vos lo seguías y él te seguía. ¿Para qué era eso? Por supuesto, para sumar seguidores, para que vos en tu ego sentías que te siguió Jorge Rial. No sé si hoy sigue teniendo esa cantidad de personas que siguen o lo borró a todos. Pero no sé si cambió en el último tiempo, pero el tipo con más seguidores de Argentina en Twitter. ¿Y eso qué significa? Que pone en Twitter un mensaje al presidente Rial y le hace un agujero si es malo, o si es bueno, le hace un favor. Y no necesita ningún medio, ni pagarle a nadie, ni ningún editor de prensa. 144 caracteres necesitaba. Ahora tienen más. Pero digo, o sea, tienen esa posibilidad de celular, ejecutar de ese lado. Ustedes dicen, mando, no por el bastón, no quiero ser ordinario, importaba muy poco. Lo que importaba era el Twitter de la Casa Rosada, que tenían pocos seguidores, todo comunicado. Y entonces nosotros hicieron nada y se dieron ahí, se querían, no sé, y echaron community manager para un lado y para el otro, por todos lados. Eso, hay poder real detrás de esa cosa. Y ustedes están en un rol privilegiado porque tienen prestigio. Saben usarlo para reconvertirse y aprovechen la oportunidad. Bueno, esto y cierro. ¿Cómo afecta Google y Facebook a los medios? Facebook ya les dije, le va a bajar el alcance para apuntar que ustedes paguen publicidad. Como espera que ustedes paguen publicidad, ustedes tienen que encontrar un mecanismo para tener mayor alcance orgánico y para que la publicidad, en vez de pagarla de su bolsillo, la paguen desde el anunciante y le vendan algo integral. Y para lo que es Google, hay dos cosas que Google mira. Una es el metalenguaje, algo que ustedes la mayoría no saben, cómo se escribe el HTML que genera la página web. Y eso es hacer el sitio bien y tenerlo con un formato moderno, el metalenguaje, y otro es cómo escriben lo que ustedes ya están escribiendo, el lenguaje humano. ¿Qué título le ponen? ¿Qué copete? ¿Qué ponen en negrita? Pero no es menor, ¿eh? Si ustedes, por ejemplo, marcan negrita solamente, pero en vez de ser negrita es esas cosas que ustedes pueden tener ahí dentro del sitio H1, H2, H3, ¿les suena alguno? Es totalmente distinto para Google el significado. Y eso puede hacer que su noticia llegue a estar más arriba que la de otro medio. Ustedes dicen, pero ¿qué tan importante va a ser? Imagínense en un portal que tiene 100.000 noticias, cambiar la estructura. O sea, te puede llevar de acá a una exposición mucho, mucho más alta. Entonces lo que les digo es, tienen que aferrarse y abrazar el cambio. Así como está en psicología dicen que hay que abrazar el dolor. Bueno, hay que abrazar el cambio. Abrácense en vez de quejarse de lo que viene, que es duro. Abrácense y cuanto más rápido se abrazan y comprendan ese cambio, más chances van a tener de poder hacer diferencia con esto. ¿Está? Te interrumpo un segundo. Levanten la hoja de preguntas así el personal de ceremonial. Y yo le pongo un gracias acá anotando. Ahora voy a usar este así. ¿Hablamos? Bueno, Juan, muchísimas gracias. Muy claros los conceptos y me parece excelente el estilo de ponencia. Cosas concisas, no textos eternos, porque ya sabemos que en la era de que todo nos aburre rápido, es mejor desarrollar consignas, conceptos de manera entretenida, dinámica y bueno, ir a esto, que es lo que las mismas redes hacen, que es la bilateralidad, el ida y vuelta, que también es un gran aprendizaje para todos. Bueno, acá ¿Mandaron en español la pregunta? hay algunas que voy a usar el Google Translate para ver qué idioma están con el detector automático. Bueno, acá vamos a una que es un término muy usado en el tema de publicidad en las redes y habla de qué costo tiene la conversión. Digo, entiendo que se refiere a la cuestión de cuánto hay que invertir para generar un nuevo cliente o para vender un producto. Entiendo que la respuesta es bastante amplia y relativa. Sí, es bastante amplia y relativa, pero les cuento algo. En particular contra Facebook, que es el lugar donde más publicidad hay, que hace más o menos 2 meses, una cosa así, apareció una nueva modalidad que se llama etapa de aprendizaje. Cuando ustedes, primero si ustedes están haciendo publicidad en la fanpage, ahí donde tienen la noticia, hacen promocionar, la están quemando la plata. ¿Están? Si ustedes van al administrador de anuncios, que es el lugar donde hay que hacer la publicidad en Facebook, y la hacen desde ahí,
Ahora todos los anuncios van a algo que se llama etapa de aprendizaje. Y son las primeras 50 lo que hayan elegido para optimizar. Si son clics, los primeros 50 clics. Si son interacciones, las primeras 50 interacciones. Si son llamadas a la acción, son las primeras 50 llamadas a la acción. Invitación a eventos, el que sea. Esas primeras 50 las usan en etapa de aprendizaje. Por eso, hasta hace 2 meses y medio atrás, ustedes ponían un presupuesto chiquitito y podía servir. Hoy no sirve. Tienen que pasar las primeras 50 para que Facebook experimente con ustedes. ¿Está? Así que eso a nivel general. Después es súper amplio, pero el presupuesto es más grandes y en más tiempo sería. Bueno, segunda pregunta. ¿Qué se espera con los medios tradicionales en la Argentina en el futuro? Y hablan de qué tiempos les va a llevar reconvertirse. Yo preguntaría, ¿todos se van a poder reconvertir? No, lamentablemente no se van a poder reconvertir todos, pero principalmente no por limitaciones técnicas, por limitaciones autoimpuestas. Digamos, las limitaciones de cómo uno se percibe, cómo uno dice, yo esto lo conozco de memoria, esto fue siempre así. Lamentablemente el mundo en el que vivimos no va a funcionar más así, digamos. Ni siquiera lo que es obvio hoy puede ser garantizado mañana. Entonces, verdaderamente ahora se hace carne lo que tanto tiempo nos hablaban cuando uno empezaba la facultad de hay que formarse permanentemente. Bueno, ahora se hizo carne. Todos los días hay una cosa nueva y hay que formarse. No todos se van a animar a reconvertirse, algunos se van a aferrar al negocio que traían y eso es un problema para ustedes. Y el tiempo que va a llevar, no quiero amargarlo, pero si querés lo amargo. Eternos, chicos, eternos, para siempre. Esto no es un cambio, es aprender a cambiar siempre. ¿Entienden de lo que va? No va de un cambio, no es el cambio de la era digital. El cambio de lo que hoy quiere Facebook, pero es lo que quiere dentro de 6 meses, lo que quiere dentro de 2 años, y que ustedes incorporen en su equipo gente que labure de esto. Está, que los prepare para cambiar permanentemente. No es que ustedes están cambiando la rueda del auto, tienen que cambiarlo permanentemente, porque esto cambia todo el tiempo, cambia el escenario. Entonces necesitan rueda para el barro, rueda para la nube, rueda para... todo el tiempo cambia. Así que la reconversión, ¿cuánto va a durar? De acá en adelante, los que se suman, toda la vida. ¿Twitter tiene vencimiento? Pregunta Corsa. Sí, Twitter está en modo vaca lechera. Esto que les hablaba hoy, es vaca lechera. No sé cuánto tiempo en Argentina el estimado, pero tiene fecha de vencimiento, sí, la tiene clara. Por eso, si hoy su fuerte es Twitter, empiecen a abrirse para otro lado rápidamente. Y jueguen con que sus periodistas individuales sean influencers. Háganlos jugar en las redes. No crean que hay que concentrar el poder en el medio. Ustedes son gracias a los que están abajo. ¿Está? Eso hay que convertirlo y llevarlo para exponerlo. Y después ustedes mismos pueden mandar publicidad dentro de sus periodistas, de sus influencers internos. Pero sí tiene fecha, no sabemos cuándo va a durar un tiempo más que tranquilo en la mañana, ni pasado. Pero está en caída. Acá hay una pregunta que se formula de manera exclusiva, pero creo que vamos a coincidir que es una cuestión de convergencia. ¿Dónde es mejor auspiciar? ¿Redes o radio? ¿Por qué me hacen poner eso a mí? ¿Quién fue probable? Yo creo que por el lado de la convergencia puede llegar a salir ahí. Claro, a ver, lo que yo digo es, la radio para mí tiene magia. Yo tengo 3 columnas de radio y tengo 30 años. Y soy un tremendo influencer y juego la columna de radio. A mí me encanta. Soy un fanático de Dolina, me encanta esa dinámica poética que tiene el olor a radio, me encanta. Ahora, ¿cuál es la cuestión? El consumo de radio, que normalmente no se medía, está mudando, y sí, porque los chicos consumen música a demanda, consumen Netflix a demanda, porque en el auto van y ya tienen para poner Bluetooth. No tienen para poner la radio, ¿se entiende? O sea, tienen radio, pero sí tienen para poner Bluetooth, porque los celulares nuevos no traen, como ese que yo tengo ahí, no traen para radio. ¿Está? Entonces tienen que tener una app ustedes para ofrecerle la radio. Lo que yo digo es, sean inteligentes, no se pongan la radio o las redes, ustedes tienen que vender las dos juntas. Vendan, te anuncio en la radio, te hago un spot para las redes y te saco lo que a la gente le suena en el inconsciente por la radio, te lo refuerzo para cerrarte las ventas por redes sociales. Ese es el futuro del éxito. Ahí va una pregunta, muchachos. Acá, planteaste el proyecto de ley como gran socio Google y Facebook. A veces No, se odian. Bueno,
Quería preguntarte si en los medios digitales, que los lectores entren a través de Facebook, los medios, ¿es lo mismo? ¿Le suman cantidad de lectores de la misma manera que si entran a través del medio digital o si entran por Facebook? No, claro que no. Vamos a decir que hoy, por ejemplo, si ustedes entran por Facebook y miran una noticia ahí y no van a la página web final, al sitio web no le impacta ninguna visita. Pero me imagino que todos ustedes tienen un equipo que sabe estudiar las estadísticas de Google Analytics, de Facebook y demás, y de todas las redes perfectamente, y no computan solo las visitas del sitio web, computan todo. Y esa es la única forma de saber cómo le está yendo. Dicen, no, me bajaron las visitas, bueno, pero ¿cuándo te subieron redes sociales? Ah, listo, entonces me quedo tranquilo. No, son cosas distintas y hay que medirlo distinto. Bueno, Igual, entrando por redes sociales te beneficia igual. Por supuesto que te beneficia igual, sí, claro. Bueno, última pregunta que tengo aquí, después yo te voy a formular una más. Y te voy a pedir que cuentes una pequeña anécdota. Bueno, acá me pregunta con qué parámetros hoy de alguna manera se estiman los costos publicitarios en las redes sociales que cobra un influencer. A ver. Si me quieren contratar a mí, estoy en el Copiolet. Estoy disponible. Bueno, le traigo unas tarjetitas, ahí mi socio puede dar. Y acá la carpeta que nos dieron también da tu teléfono y todo. Está muy bien. Vamos con esto. Los influencers, hay dos segmentaciones. Los que están, ya llegaron. Ustedes que vienen la chica esta, ¿cómo se llamaba la que nos hizo el dibujito de los palitos? Cami Camila. Cami Camila, por ejemplo, que era tan conocida, no sé si ahora sigue en furor, llegó hasta el Levité, por ejemplo, a hacer campañas de Levité, de chocolate y demás de grandes marcas. Esa gente, consulten. Lo bueno es que no estamos nucleados. No hay gremio acá. Entonces, verdaderamente, si ustedes agarran a los que recién arrancan, Julián Serrano, por ejemplo, que ahora está en la televisión y demás, hacía videos de YouTube desde Paraná, gratis los hacía. Y lo llevaban a los boliches y le dejaban la entrada gratis 200 pesos. Y hoy es una figura entre los jóvenes más importante del país. Bueno, el tema es que los influencers en el fondo lo que tienen, escuchen esto, escúchenlo y grábenlo bien, lo que tienen un poco es sed de exposición. Entonces ya les estoy diciendo lo que están cobrando, es un poco lo que ustedes tienen que venderle. Esto y esto, plata y exposición. Ustedes tienen que cumplir el sueño acá y entonces lo van a conseguir mucho más fácil. Y no vayan a buscar lo más caro para arrancar. Agarren, hay una estrategia, después se pueden estudiarlo si quieren ganar, la llama Long Tail Business, cola larga de negocio. En vez de agarrar el más grande, agarro mucho chiquitito, mucho más negocio. ¿Qué crees que va a pasar con las fake news? Parece que no tiene límite. Bueno, les voy a contar algo que anoche me mandaba uno. No puede ser, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le salió que, tiene una página política y dice que venían los anuncios de control electoral. Van a hacer publicidad en Estados Unidos política y va a tener que pasar por la auditoría de qué partido sos, tener la declaración jurada, todas las cuestiones. Los políticos empiezan a sufrir. ¿Qué va a pasar con las fake news? Bueno, es bastante sencillo lo que va a pasar. Google está trabajando en un algoritmo que si ustedes se bajan Google Play Noticias o Google Noticias, que ya están todos sus teléfonos Android hoy, cuando le aparece una noticia, le aparece todos los titulares se scrollean así de todos los diarios. Por lo tanto, las truchas no van a existir. Lo que hay que hacer es educar al consumidor para que deje de agarrar esos periódicos truchos que publican cualquier pavada y los desprestigien ustedes. Y por otro lado, trabajen, chicos, para verificar esas páginas. Qué lindo que es cuando yo llevo a ver la red social y tiene la tilde. ¿Está? Entonces el que lo lee dice, no, porque es la oficial. Esa tilde como que todo lo que ustedes dicen es verdad. Trabajen sobre eso. Las fake news le quedan poco tiempo. Siempre el hombre las inventó y antes le pagaba a un particular para que diga cosas en algún lado, ahora las hace por internet. Bueno, y yo tengo una pregunta para hacerte. Entiendo que sos el profesional que está en el paño, como se dice en la jerga. De alguna manera observas tendencias y más allá de que esto es mucha ciencia, también hay algo de intuición respecto de para dónde van las cosas. ¿Ves redes sociales emergentes, cosas que están por surgir? Seguramente Mark Zuckerberg las ve más rápido que todos nosotros acá, pero entiendo que hay tendencias que uno las ve y por ahí no tiene la plata para comprarlas, digamos, pero entiendo que hay cosas naciendo todo el tiempo que son interesantes para las grandes redes que ya existen. Bueno, lo primero que les voy a decir es, hoy si me preguntan dónde hay un poquito de surgimiento de la
gente más fuerte es en Instagram. Pero la publicidad para Instagram hay que hacerla desde Facebook, ¿está? No desde Instagram, porque el motor publicitario que traía Instagram es muy malo. Después hay otras redes sociales que le está yendo muy bien, por ejemplo lo que es Spotify. Nosotros somos los únicos representantes de Spotify en Argentina junto con IMS, son las únicas 2 empresas que estamos certificadas para vender, pero no lo puede pagar nadie. Vale 90.000 pesos por mes mínimo. ¿Quién va a gastar 90.000 pesos por mes hoy? Ese es del mes pasado el precio. Mínimo para tener publicidad en Spotify. Entonces lo que digo es, verdaderamente hay redes emergentes, pero no se puede acceder a meter el Garfield ahí. Es muy difícil, son muy caras. Yo apuntaría hoy a Instagram y empezaría a pispear a los jóvenes. Es decir, pregúntenle a los chicos de 12 o 13 años, si yo te cuento cuál es la tendencia, te morís. Y bueno, Tinder. Y la otra es Nude, una red social que va a ser para guardar fotos, sí, que está creciendo increíblemente, o sea, exponencial. Y están llegando muchos adultos, así no se van a sorprender. La otra que se está viendo en furor, que el lunes tengo una nota sobre eso, se llama Nude, como desnudo. Y lo que hace es te guarda las fotitos desnudo, esas fotos desnudas las detecta en el celular y las guarda como un candadito y no las puedes ver. Te protege. Guarden esta imagen. Después salen las noticias de esas que lo dejan claro. Bueno, para cerrar y como anécdota, quiero que nos cuentes, porque lo escuché en una nota tuya en una columna o en una entrevista radial, ¿qué relación tuvo la Argentina con el surgimiento de hoy la principal plataforma de comunicación mundial? No solo por texto, sino de todas maneras. WhatsApp. Bueno, no sé si ustedes lo tienen presente, pero el creador de WhatsApp hace un momento, no era todavía el creador de WhatsApp, y hace un viajecito acá para la Argentina. Y se encuentra con esta cosa hermosa con la que ustedes también lidian, los problemas de conectividad. Entonces se da cuenta de que tenía roaming, pero no podía hablar. Tenía roaming, pero el mensaje de texto no llegaba. Y dijo, esto es inviable, acá no se puede hacer nada. Tenía razón. Y entonces desde ahí, cuenta él, le surge la idea de crear una plataforma solo para mensajes de texto, en principio así fue, mucho más liviana, y que en vez de viajar por el tráfico clásico del teléfono, viaje por paquetes de datos por internet. Entonces se podía recomponer aún con muy mala señal. De ahí surge WhatsApp, de este país, de nuestro problema de conectividad. Fíjense que es como decía Albert Einstein, de la mayor de las adversidades es donde se sacan las mejores oportunidades. 19.000 millones de dólares, y si lo hubiesen metido, hubiesen permanecido hoy, 1.300 millones de dólares. Bueno, mano. Sí, te quería preguntar por qué no lo mencionaste. ¿Qué pasa con Telegram? No, Telegram, el señor Telegram. El señor Telegram tiene una situación. ¿Qué le pasó? El señor Facebook vino el señor Villetina en Facebook y dijo, hola, buen día, quiero comprar WhatsApp. Dice, 1.000 millones de dólares. Bueno, muchas gracias, te dan 11 personas en WhatsApp. ¿Entienden? ¿Entienden de lo que estamos hablando? ¿Por qué les digo que hay que apuntar para este lado? Porque ustedes, en cantidad de personas, son como 7 WhatsApp. ¿Está? Por eso vale más una persona que ustedes la tengan contenta y que tengan una capacidad extraordinaria que una gran otra cosa. ¿Qué pasa? Cuando Facebook compra WhatsApp empiezan los problemas, se cae. Cada vez que se cae WhatsApp le sube un poquito Telegram. Telegram anda muy bien. Lo que pasa es que no va a tener nunca la fuerza que tiene el motor publicitario que tiene Facebook. Facebook le hicieron el ataque perdió 7 IPF en 4 días y ya lo recuperó. No pasa nada, son inafectables. Tienen un poder que trasciende a los gobiernos, es inmenso. Telegram lo que es, a ver cómo le llamaban, quiero usar un término político, es un dador voluntario de democracia, lo que le decían a Sergio Massa, dador voluntario de gobernabilidad. Bueno, eso es Telegram con respecto a WhatsApp. WhatsApp decía, les voy a cobrar $1, $1 por el servicio. Aparecen estos sistemas que dicen, yo no voy a cobrar, y entonces WhatsApp sabe que si pone $1, se van todos. Así que es la garantía de que no nos van a cobrar. Y ahora les regalo con esta sierra. ¿Saben cuándo las redes sociales son gratis? Es decir, la mayoría de ustedes no ponen en su bolsillo para hacer publicidad. Bueno, acá veo algunos como Carlitos allá atrás que seguro que sí. Pero digo, la mayoría de ustedes no son los que pagan la publicidad en red social. ¿Cómo se sostiene?
¿Pagan tanto los otros? Cuando nadie paga, en realidad la que paga son sus datos privados. ¿Está? Ténganlo presente. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Gracias al auditorio por la atención. Si te doy alguna pregunta, vamos a buscar un rato para hacer buenos días y gracias por la atención. Y eso es lo que es el periodismo de investigación. Siempre cuando decíamos, hay que tener paciencia, y es verdad, hay que tener paciencia. Uno tiene la sensación que estamos leyendo títulos y no información, ¿no? Así que, bueno, Facundo es el hacedor de Documentos América, un programa que a mí me gustaba mucho. Bueno, escribió sobre la muerte de Nisman. Su último libro tiene que ver con el arrepentido del caso FIFA-Gate, en todo lo que es el desvío de fondos de la AFA, de la FIFA, pero no se queda con ese título, sino que indaga de cómo, quiénes, la ruta del dinero, los testaferros, por qué, dónde, los bancos, en fin. Todo eso hay que buscarlo, hay que recopilarlo, hay que darle un sentido, una interpretación, y eso es parte del periodismo de investigación. Y lo otro, bueno, Facundo es abogado, que me parece que es un adicional importante a la profesión, porque, primero porque supone tener honestidad intelectual con uno mismo, es decir, no defraudarnos a nosotros mismos porque conocer la realidad del alcance de una medida judicial, el valor de una prueba, el valor de una pericia, si es de parte, si es oficial, son auxiliares de la justicia o no es lo mismo un sospechoso, un imputado, un procesado que un condenado. Es decir, eso le da un plus importante a la hora de tener precisión. Y si uno no es honesto intelectualmente con uno mismo y lo que ha estudiado, evidentemente está traicionando esto. Y bueno, finalmente, y creo que en función de esa trayectoria, fue premiado con el Martín Fierro Labor Periodística en la última edición hace muy poquito. Así que, gracias. Disculpen la voz que estoy un poco, la verdad que ya fueron unos días un poco intensos. Feliz día para todos también, atrasado, pero bien vale la pena saludarnos un poco entre nosotros y encontrarnos también. Veníamos charlando con muchos de ustedes que qué bueno y qué importante es que nos podamos encontrar para repensar un poco, redefinir un poco el laburo que hacemos cada día. Ahora después nos metemos un poco más con lo que introducía Guillermo, que tiene que ver con el periodismo de investigación y qué es eso, ¿no? Que llamamos, así le ponemos un título, que es periodismo de investigación, pero sí celebro y la verdad que cuando me plantearon la idea de venir a juntarnos a un encuentro regional de periodistas, a pesar de que a veces se complica en términos de agenda y de que uno tiene familia y actividades, quise venir también, entre otras cosas, por esto que les decía. No suele pasar que tantos periodistas nos juntemos a charlar y a pensar un poco qué está pasando hoy en el periodismo en nuestro país y qué nos está pasando también a cada uno de nosotros. Han sido los últimos 10 o 15 años muy intensos y también esa intensidad muchas veces no nos permite, o esa velocidad que recién Guillermo planteaba, no nos permite ponernos a pensar qué estamos haciendo como oficio, como profesión. Más allá de que muchos de nosotros seguramente tiene más de un trabajo. Obviamente hay que celebrar tener un trabajo, pero esta multiplicidad de laburos tampoco nos permite ponernos a pensar muchas veces cómo hicimos las cosas ayer, cómo las hicimos anteayer y si las podíamos haber hecho mejor o no. Respecto a los abogados, bueno,
ver dos abogados juntos me parece peligroso. La verdad que lo de la abogacía tiene que ver más que nada con una intención que yo tuve de formarme. Ni me matriculé, ni creo que me vaya a matricular. Creo que no podría defender a nadie. Pero bueno, cuando pensamos un poco de qué nos íbamos a sentar a hablar, y la idea es intercambiar y escucharlos también después a ustedes, se me planteó o planteamos con los organizadores la idea de pensar en el periodismo de investigación como cierre de este encuentro regional. ¿Qué es el periodismo de investigación? Yo no me quiero poner ni muy técnico ni muy teórico, porque la verdad que tampoco tiene mucho sentido, pero no encuentro otra manera de definir el periodismo de investigación como aquel periodismo que va a incomodar o que va a poner en jaque al poder. ¿De qué manera? Investigando. ¿De qué manera? Persiguiendo algún dato, una información. Por eso yo vengo, intentando cada vez que me toca hablar de esto, vengo revalorizando esto que nos cuesta tanto hacer, que es volver a encauzar nuestro laburo y volver a revalorizar la verdad objetiva de los hechos. Más allá de lo que cualquiera de nosotros podamos pensar y más allá de lo que está pasando afuera de cada uno de nosotros, en un país que está lamentablemente muy dividido. No voy a entrar en cuestiones políticas, no creo que ese sea el foco del encuentro ni tampoco mi intención. Pero sí me interesa profundizar este concepto que es revalorizar la verdad como el valor principal que tenemos en nuestro laburo. No hay dos verdades, hay una verdad. Y para revalorizar ese concepto de verdad, a veces hay que volver un poco a las fuentes y volver a repensar nuestro laburo y volver a repensarnos y también ser autocríticos y respondernos cuántas veces nos animamos o nos damos la posibilidad de chequear, rechequear y ser obsesivos hasta el hartazgo cuando vamos a dar una información. A veces no lo hacemos por cuestiones de responsabilidad, a veces no lo hacemos por cuestiones de tiempo. Y eso no está bueno, realmente no está bueno. Básicamente porque volver a revalorizar la verdad seguramente va a hacer que la contribución que el periodismo pueda hacer a construir una sociedad mucho más democrática, mucho más justa, eso es realmente innegable. El valor de la verdad, más allá de lo que, de los intereses que rodean esa verdad. A veces contamos verdades que incomodan, hay que contarlas igual. ¿Cómo se convierte una noticia en libro? ¿Por qué me dio ganas de escribir sobre la muerte de Nisman, más allá de lo que nos pasó a todos con la muerte de Nisman? ¿O por qué publiqué esta investigación que se llama El gran arrepentido de la mafia del fútbol? En los dos casos me motivó un dato, una información, un detalle. Sobre todo en este último, tuve una conversación con una fuente en donde me contó un detalle, un dato de algo que había sucedido. Y ese detalle, ese dato que tenía que ver con el momento en que un hombre muy poderoso queda acorralado y pasa de ser un hombre muy poderoso a convertirse en un fugitivo. ¿Qué sucede en la vida de una persona cuando se traspasa la barrera de ese instante? Y me parece que poder descubrir eso para ir tras ese dato que nos vamos a motivar y que fue lo que a mí me hizo escribir este libro. La verdad que intentar entender el FIFA Gate es intentar entender la muerte de Nisman. Son cosas muy difíciles. Pero si volvemos a las fuentes a intentar revalorizar esa idea de poder volver a tener cierta obsesión por ese dato que va a hacer que nos despertemos a cualquier hora o a medianoche para
repensar qué es lo que estaba sucediendo. Hablábamos recién con Guillermo que obviamente es innegable que están pasando muchas cosas más allá del laburo nuestro, están pasando muchas cosas, empiezan a haber nuevas maneras de contar la información, creo que algo estuvieron hablando previamente sobre esto, es innegable que hay nuevos consumidores de información, que hay nuevas maneras de consumir la información, todo eso es cierto, está ahí, es real. También creo que estamos pensando poco sobre qué hacemos con eso. De todas maneras, creo que si le aplicamos la fórmula que estamos hablando a eso, seguramente lo que salga, si es en 140 caracteres, en formato libro, en una web, sé que muchos de ustedes trabajan en webs que son muy leídas por la gente de sus ciudades, o en formato de crónica, es decir, no le podemos echar la culpa a las nuevas tecnologías que nosotros estemos chequeando mal la información o la estemos chequeando poco o hayamos perdido esa obsesión por el dato, por rechequearlo, por agregarlo. Sería muy fácil decir que porque apareció un tipo que se le ocurrió una red social que en 140 caracteres el vecino cuenta que se despertó con fiebre y el de al lado cuenta o una, no quiero entrar en nombres personales, o un diputado o una diputada es una plataforma. Ahora, la realidad es que no le podemos echar la culpa a las nuevas tecnologías de que nosotros no tenemos paciencia para hacer lo que tenemos que hacer. Posiblemente sea un camino más largo, lógicamente escribir un libro o convertir ese dato en una investigación periodística, un poco Guillermo lo abordaba, es mucho más complejo, hay que tener tiempo, hay que ser paciente. Hablaba con algunos de los colegas antes de entrar y seguramente el 80, el 90% de los que estamos acá presentes han leído Operación Masacre de Walsh, que es como ya ni siquiera un ícono periodístico, sino ya de la literatura argentina, ¿no? por ponerlo en esos términos. La recomendación no es que lean Operación Masacre, yo la he leído varias veces y siempre que uno la agarra le descubre cosas nuevas. El prólogo de Operación Masacre, que no está en todas las versiones de Walsh, en algunas estuvo porque recordemos que Operación Masacre termina siendo como Walsh compila muchas de las crónicas que hacía para una revista sindical. En ese prólogo aparece lo que yo trato siempre de plantear, el dato. Walsh se entera de un dato y va tras ese dato. Y me parece que ahí está, bueno, por supuesto con la pluma de Walsh, bien contado. Yo me permito, si no los quiero aburrir, pero por ahí leerles esa mínima introducción que tiene, insisto, el prólogo, 2 o 3 párrafos, que dice: la primera noticia sobre los fusilamientos clandestinos de junio de 1956 me llegó en forma casual. A fines de ese año, en un café de La Plata, donde se jugaba al ajedrez, se hablaba más de Querés o de Lipichis que de Aramburu y de Rojas, y la única maniobra militar que gozaba de algún renombre era el ataque a la bayoneta en la apertura siciliana, una jugada de ajedrez. Yo no sé jugar al ajedrez, pero bueno, me imagino que... En ese mismo lugar, 6 meses antes, nos había sorprendido una medianoche el cercano tiroteo con que empezó el asalto al comando de la Segunda División y al Departamento de Policía en la fracasada Revolución de Valle. Operación Masacre fue una casualidad periodística en la vida de Walsh. Una casualidad que hizo que él, en una charla, en un café, en otra época, en otro contexto, sin redes, sin tanta revolución digital, él haya parado la oreja o se haya detenido en un dato. Y cuando eso le pasa a un periodista, para mí no hay vuelta atrás. Cuando vos estás con una fuente charlando y te está hablando y apareció ese dato y vos detuviste tu olfato periodístico, toda tu sensibilidad en ese dato, la fuente puede seguir hablando y va a parecer como que habla y vos no la escuchás porque te vas a haber quedado pensando en ese dato.
Y si después de que eso suceda, volvés sobre ese dato, lo contrastás, desconfías de ese dato, dudás de ese dato, lo volvés a revisar, lo lees una semana después, lo escribís, lo anotás, lo grabás, lo filmás, y volvés, insistís, y bueno, ahí empieza a pasar, quizás sin mucha teoría. Muchos de nosotros hemos pasado por la facultad y hemos tenido algún profesor de periodismo e investigación que viene y explica cuestiones que son valiosas. Para mí el periodismo de investigación está ahí, en esa casualidad, en el dato ese que por ahí después vos te pones a buscar o a profundizar, pero que muchas veces nace sin que vos lo estés buscando, aparece. Hace un tiempo mantuve una charla, créanme, por un tema que no tiene nada que ver ni con el FIFA Gate, ni con Grondona, ni con nada, con una fuente con la que yo solía hablar, que conoce mucho sobre el sistema financiero argentino, sobre la conformación de empresas offshore y todo eso que hoy vemos tanto, Panama Papers y todo eso. Lo fui a ver a su oficina porque yo sabía que había participado, en forma obviamente cuestionable, de muchas operaciones, de esas operaciones negras que tuvo y que seguirá teniendo el fútbol argentino con casas de cambio involucradas. Yo buscaba un dato que no tenía nada que ver con este libro. Y en un momento determinado, él sacó un documento en inglés y me dijo, vos tenés que leer este paper. Y tenés que... Yo le dije, mirá, yo no estoy investigando el FIFA Gate. Yo quiero saber cómo fue el sistema para mover la plata de ¿por qué los clubes tan pobres en Argentina y un montón de dirigentes ricos? Eso buscaba yo. Vos tenés que leer esta declaración. Esa es la declaración de culpabilidad donde Alejandro Bursaco se reconocía culpable del delito que Estados Unidos le estaba imputando. Y me pareció increíble detectar, porque aparte él, digamos, él también había detenido la mirada en eso. Me pareció increíble ese instante del cual yo les vengo hablando, que es ese dato. El 27 de mayo del año 2015, yo pongo en el libro, cambió la historia reciente del fútbol. Ese día el FBI se cansó de investigar, o por algún motivo le dijo a la policía cantonal de Suiza, es hoy. Están los 7 u 8 dirigentes más importantes de la FIFA durmiendo en un hotel. El hotel se llama Bar au Lac, es un hotel muy lujoso en Zúrich. Si no los detenemos hoy, no los detenemos más, porque después va a ir cada uno a su país y va a ser muy difícil por los tratados de cooperación, de extradición. Alejandro Bursaco estaba esa mañana en el hotel, no estaba durmiendo en ese hotel porque no se había registrado en ese hotel. Por esas cosas que tienen a veces estos hombres poderosos, él elegía hospedarse a una cuadra, pero hacer la vida de ese hotel, y cada vez que tenía que ir a rosquear cuestiones políticas con los tipos que le tenían que firmar los derechos de transmisión de todo el continente, él iba, y así él les hacía creer que estaba parando con ellos. Esa mañana él estaba sentado en el desayunador del hotel Bar au Lac, cuando le suena el teléfono, y un contacto de él le pregunta dónde estaba. Bursaco le contesta, estoy desayunando en el hotel. ¿En qué hotel? En el Bar au Lac. ¿Por qué? Porque el New York Times acaba de abrir su edición digital diciendo que están metiendo presos a todos los dirigentes de la FIFA, a los principales, ahí en el hotel donde vos estás. Y aparte está tu nombre. Dentro de la lista de detenidos no solamente hay dirigentes, sino que hay empresarios, entre los que estás vos. No puede ser, si yo estoy acá. Café, los Alpes, Nevados, Zúrich, unas croissants. Déjame que me levanto a ver qué pasa. Claro, como Bursaco no estaba parando en ese hotel, nadie lo estaba buscando en ese hotel. Él tenía una gorrita que la usaba un poco para tapar su entrecejo y salió caminando. Llegó al lobby del hotel y se encontró con el allanamiento, muy a lo suizo. Nadie gritaba, nadie se movía, 15 o 20 policías, los dirigentes parados en fila entregando sus pasaportes y sus teléfonos, algunos que otros llorando. El tipo se encontró en ese instante ahí. El instante
que le cambiaba la vida a él y al contexto del fútbol. Cuando yo me entero de esta historia, digo, esto es fascinante, esto hay que escribirlo. Él se lo cuenta de esta manera a la justicia norteamericana cuando se convierte en el gran arrepentido. Acomoda su gorrita, sube por la escalera, va a la habitación de José Luis Meissner, un hombre muy poderoso en la Argentina, habla con Meissner, nadie sabe, salvo Meissner y él, qué se dijeron. Hasta ahí no llegó el primer investigación, sí, para reconstruir todo lo que había sucedido. Y en ese preciso momento baja con el allanamiento sucediendo y por una puerta lateral sale caminando y se escapa. Ese para mí fue el dato. Todo lo que vino después fue la paciencia o la obsesión que Guillermo describía. Después hubo que leer documentos, hubo que seguir constatando fuentes, hice más de 69 entrevistas. Yo, para cerrar y no aburrirlos mucho, creo que tenemos que volver a revalorizar el valor justamente de la verdad en nuestro laburo. Más allá de los intereses, más allá de que pase lo que pasa alrededor. El periodismo de investigación es eso, seguramente revelando, contando estos detalles o escribiendo este libro, seguramente incomodé a muchas personas. Un poco ese es el laburo. Sobre esto último quiero leerles brevemente algo que escribí en el cierre del libro de Nisman, que fue mucho más complejo que este libro, pero que tiene que ver con esto que estamos hablando y que me gustaría compartir con ustedes porque tiene que ver justamente con el rol o con nuestro rol y con esa idea de volver a revalorizar la reconstrucción, el rol de observadores que nosotros tenemos. Eso de, yo no pude viajar a Zúrich para poder caminar por esas cuadras como caminaba Bursaco. Por varios motivos no pude viajar, pero si hubiera podido, hubiera ido a mirar. Cuando vos no podés ir a mirar, tenés que mirar a través de otras cosas, a través de fuentes, a través de documentos. Como yo no pude ir, una mañana recuerdo que veo una foto del frente del Hotel Bar Aulac, de donde se escapó Bursaco, y había un montón de periodistas parados, colegas nuestros, y en la foto había un periodista con una cámara, un lente muy grande, y para mí era el único que en verdad estaba mirando lo que estaba sucediendo, intentando ver si se robaba, como decimos nosotros en la jerga, esa imagen, que efectivamente la logró, que es la imagen de los dirigentes saliendo del hotel, Suiza, ¿no? Los empleados del hotel haciendo el esfuerzo para tapar a los dirigentes con una sábana blanca. Por ahí muchos de ustedes vieron esa foto. Salían los dirigentes y los empleados del hotel los tapaban. Como yo no había podido viajar y realmente era imposible viajar, lo encontré a ese fotógrafo. Y traté de ver a través de su lente. Se llama Pascal Mora, fue muy generoso. Era un fotógrafo freelance que estaba durmiendo esa mañana cuando comenzó el allanamiento y al que lo llamaron y no tenía otros laburos, pero cuando le dijeron que era para el New York Times, dijo, bueno, por ahí voy, engancho la foto y termino publicando una foto en el New York Times. Así pasó. Volvamos a contar las cosas más allá de los intereses que haya detrás de las cosas. Tratemos de poner la verdad otra vez adelante. Con estos 3-4 párrafos yo cerré el libro de Nisman. Yo no sé si a Nisman lo mataron o se suicidó. No lo sé. Y también no saber está bien, porque nosotros no somos fiscales. Yo veo muchas veces muchos colegas que dicen A o B con mucha certeza. Yo leí todo el expediente
Y muchas veces me pregunto, si el expediente no arroja certeza, ¿por qué el periodismo sí? El cierre del libro dice así: este libro fue realizado bajo una insoportable presión social, judicial y política. Un asedio desprendido de un murmullo ensordecedor capaz de aturdir hasta el más iluminado. Y no me refiero a las advertencias sobre el contenido de esta reconstrucción periodística, a esos llamados de tono intimidatorio que nunca faltan para indagar si la investigación incluyó a tal o cual personaje. El acoso que percibí no apunta a esos detalles naturales de cualquier trabajo que interpela el poder, sino a un interrogante supremo que barrió con todo. Un enigma, una pregunta que se instaló indeleble en nuestra sociedad. La muerte del fiscal Alberto Nisman confrontó a la sociedad argentina toda con un funcionamiento opaco e incluso oscuro hasta lo indescifrable del poder político y de las instituciones y órganos del Estado argentino creadas para velar por la seguridad y la paz de la democracia, devenidas con el tiempo en fuente interminable de sospechas, conspiraciones y delitos. Suicidio o asesinato. Paladín de la justicia listo para perderlo todo en una misión judicial. Héroe civil que se juega al todo o nada por la verdad y la justicia, no importa a qué intereses afecte. O agente cooptado por el FBI en diálogo fluido con el Mossad, organizador de su propio sistema de espionaje para espiar a quienes lo espiaban. Héroe de nuevo cuño o arribista social que usó la escalinata del sistema judicial para alimentar su vanidad. Esta investigación intentó escaparle a ese camino pantanoso que desde el momento del disparo se instaló en la conversación social, tergiversada por intereses, visiones cegadas de la realidad política. La reconstrucción minuciosa del perfil del fiscal Nisman y de sus últimos días con vida pretende ir más allá de ese juego desenfrenado de dualidades perversas que redujo a aquellos que se inclinan por la teoría de un suicidio o a una identificación directa con el gobierno kirchnerista, y a los que sospechaban o sospechan de un magnicidio, seguidores ciegos de los intereses de la oposición de aquel entonces, hoy gobierno. La verdad de los hechos y la materialidad de los acontecimientos en una investigación criminal van mucho más allá de las típicas... Me perdí, esperen un minuto que vuelvo, encima estoy sin anteojos. La verdad de los hechos y la materialidad de los acontecimientos en una investigación criminal van mucho más allá de las típicas especulaciones electoralistas. El expediente sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman quedó detenido y neutralizado por esa polarización que construyó un laberinto sin salida. Esta investigación pone datos y hechos sobre la mesa hasta donde lo permite la información confirmada por decenas de documentos y fuentes. Detalles milimétricos que dejan alguna certeza y buscan enriquecer los análisis para escapar a la lógica de la Argentina bipolar que se apodera estérilmente de la agenda política y pública. La opacidad del poder ha convertido a la Argentina en un juego de máscaras interminables donde cada uno puede ser otro y ese otro más, hasta el infinito. Suicidio o asesinato, héroe o espía. Al día de hoy, dar una respuesta concluyente a esas preguntas todavía abiertas es hacer política, no periodismo de investigación. Esta investigación pone al alcance de la opinión pública los datos más certeros que se disponen hasta el momento en una de las muertes políticas violentas más significativas de la historia argentina de los últimos años. Que cada lector elabore sus propias conclusiones. Esto fue lo que yo escribí al cierre de esa investigación. Y esa investigación fue publicada a finales del 2015. Y por supuesto sigo pensando exactamente lo mismo. No importa realmente lo que pensemos, importa la verdad, los hechos. Ahí no se puede
colar ni la ideología nuestra, ni los intereses de otros, ni mucho menos las especulaciones electoralistas que lamentablemente abundan y mucho en nuestro país. Muchas gracias. Bien, a ver si hay alguna pregunta. Y leído ese informe, digo, cambia un poco más allá de lo que vos decías recién, no juzgar más allá de los hechos, la percepción de haber leído todo el expediente. El informe de Gendarmería es un informe realizado sobre la autopsia. Es decir, Gendarmería no hizo la autopsia. La autopsia la hizo el cuerpo médico forense. Más de 12 o 15 profesionales que no tienen tampoco intereses políticos. El informe de Gendarmería creo que es complementario y disparatado por momentos, porque plantea la existencia de dos personas que solamente las ve ese informe. Yo sé que muchos de ustedes pueden estar pensando que yo creo que Nisman se suicidó, y no lo sé. Y yo me animo a decirlo, que no lo sé. Y decir que el informe de Gendarmería tiene algunos aspectos que son inentendibles, no es decir que Nisman se suicidó. Es decir que el informe de Gendarmería tiene aspectos que son difíciles de entender, que no se sabe cómo arribaron a esa conclusión. Y también está bueno esto como ejercicio para no pensar que las cosas son tan lineales, que yo trataba de explicar recién, que si vos pensás A o B es porque operás para A o B. Yo no puedo creer cómo llegamos a eso. Complementaría un poquito te preguntaría, nos preguntaríamos como dilema, ¿qué pasa, Facundo, cuando es la propia justicia, muchas veces como brazo ejecutor del poder político, el que contamina la búsqueda de la verdad? ¿Qué rol nos toca a nosotros en ese tema? Denunciarlo. Sí, porque siempre hay que dudar. Por supuesto. Denunciarlo. Si un juez actúa mal o actúa mirando para otro lado, bueno, ustedes verán que muchas veces nos cansamos de poner la mirada sobre el fuero federal, quizás que es el que más comprometido está. Por ejemplo, yo creo, siguiendo con el caso Nisman, creo realmente en la honestidad intelectual de la fiscal Fein. Realmente lo creo. Investigó mal. También digo eso. La entrevisté más de una oportunidad. Le pregunté por qué no había, por ejemplo, entrevistado o citado como testigo a todos los vecinos de Le Parc. Y no te saben qué responder. Ahora, hay algo que es importante. La fiscal Fein somos nosotros, no es la fiscal de Estocolmo, y nosotros somos la sociedad de Estocolmo, y ella la fiscal de un país. O sea, es la justicia que tenemos, y es lo que lamentablemente somos. Ahora, de ahí a pensar que existió una conspiración o un complot de la que ella formó parte, por ejemplo, es muy distinto, pero muy distinto. Dos consultas. Primero, si en las investigaciones, si corres con el tiempo, que a veces se dan los medios. Y segundo, te quería preguntar si estos dos libros, más el de Chabran, la investigación de Chabran, marcaron tu carrera. Bueno, la investigación de Chabran fue... a mí me tocó quedarme encerrado con el cadáver de Chabran como una hora. Una experiencia no recomendable. Es yo tenía 19 años, era productor en ese momento y tenía un solo rol que era saber dónde iba a estar el cuerpo de Chabran. Eran las 10 de la noche, yo tenía que saber dónde iba a estar el cuerpo de Chabran al otro día a las 7 de la mañana para poner el móvil del noticiero en el mejor lugar. Yo venía investigando a Chabran. Chabran
A Yabrán le dictan el pedido de captura nacional e internacional el 14 de mayo aproximadamente. Y bueno, nos dividimos con el equipo de producción del noticiero de entonces, los distintos lugares donde podían allanar, sobre todo para tener una cámara ahí cerca y poder mostrar justamente el momento donde se lo llevaban preso. A mí de casualidad, ahí volvemos a los datos casuales, me toca, nos dividimos, yo digo, bueno, yo agarro Entre Ríos y San Martín de los Andes. Tenía una mansión en San Martín de los Andes y campos en Entre Ríos. Empiezo a tomar contacto con colegas de Entre Ríos, me dicen que el que más sabía era Manuel Lazo, Manuel de LT41, Radio Gualeguaychú. Claro, con Daniel, hace poquito. Sí. Y bueno, lo llamé, le digo, mirá, tengo la información de que van a allanar, sí, acá también hay rumores, digo, mirá, hagamos una cosa. Si allanan y vos estás ahí, yo te pagamos la cobertura, bueno, esas cosas que sucedían antes, ¿vale? No suceden tan fácilmente. Y bueno, finalmente pasaron los 5 días, lo seguíamos todos los días en contacto, y un mediodía me llama Manuel y me dice, mirá, acá está entrando la comitiva policial a un campo, a San Ignacio del campo, no me acuerdo. Aldea San Antonio, el poblado y el campo. Bueno, digo, estate atento. Finalmente al rato me llama y me dice, mira, acá estamos en el primer casco, pero parece que en el segundo casco se pegó un tiro Yabrán. Mira, Manuel, yo no sé qué estarás tomando, qué están haciendo ahí, pero la realidad es que es muy difícil que... No. A los 20 minutos, placa roja de crónica, se suicidó Alfredo Yabrán. Manuel, perdóname, ¿cómo hacemos? Así que ahí empezamos, como era justo el lugar que yo había vinculado, el canal me dice, bueno, viaja vos. Yo tenía 19 años, no tenía mucha experiencia en esas coberturas, me dan 5.000 pesos, me acuerdo, un montón, ¿no? Qué fue la mierda. Sí. Y salimos en un remis, y ya cuando llego a Gualeguaychú era tardísimo, a las 12 de la noche, ya lo habían sacado del cuerpo del campo, lo habían llevado al cementerio y le habían terminado la autopsia. Me encuentro con Manuel Lazo, podría haber sido cualquiera de los que están acá. ¿Qué haces, Manuel? ¿Cómo ahora? ¿Qué haces? Lo que jovencito que sos, Facundo, vos sos muy viejo. Pegamos enseguida buena onda. Y me dice, bueno, mirá, ahora van a sacar por la puerta lateral una ambulancia que lleva un cuerpo falso. Así que vos te quedás acá, no nos movemos. Quédate loco. A los 20 minutos se abrió la puerta lateral, salió una ambulancia. Todos los colegas, todos mis compañeros, colegas, inclusive de mi mismo canal, donde había cierta rivalidad entre el noti del mediodía, la noche, ¿no? Anda, ahora voy. Sale la camioneta y a los 20 minutos efectivamente aparece otra ambulancia y Manuel me dice, ahí está el cuerpo de Yabrán. Ya estábamos solos. Chupamos atrás de la camioneta y empezamos a seguir la misma, un poco de culpa, porque se habían ido todos hasta La Roque prácticamente. Lo llamé al gallego Fernández Llorente. En aquella época, Guille que hablaba de los encuentros generacionales, ser pendejo en la calle o en una cobertura, era... vos valorabas mucho lo que hoy en día es distinto. Hoy los pibes te dicen cualquier cosa y en ese momento, no sé, a mí me inspiró mucho respeto el gallego Fernández Llorente, entonces era medio amigo mío, medio que me quería, dije, lo llamo. Digo, mirá, el gallego, ¿dónde están? No, nos fuimos a la ruta, estamos ya llegando a la ruta, y digo, mirá, están persiguiendo a cualquiera, ¿no? ¿Cómo me dicen? Entonces le digo, avisale a los colegas porque... Entonces cuando nosotros llegamos a la cochería La Previsora en el centro de Gualeguaychú, ya también llegaban todos los colegas, armó un embotellamiento, la ambulancia con el cuerpo, nos bajamos los autos, fotógrafos,
hay muchos colegas reporteros acá, la cobertura, esa es una cobertura muy particular, era el hombre acusado de haber matado a un compañero nuestro. Yo sé que hay una anécdota, así como no te creyó Manuel, bueno, si había una editorial interesada en seguir paso a paso la verdad, era Perfil. En momentos en que Perfil había lanzado su diario monumental, que con esa aventura. La primera etapa del diario Perfil. De la Perfil. Bueno, yo era corresponsal en Santa Fe y Daniel era corresponsal en Paraná. Cuando llama a la editorial y dice murió Yabrán, yo le creyó. Claro. Era el diario. Es como, bueno, no, iba a hacer comparaciones actuales, pero dejemos que la gente viva. Es como que hoy se suicide. Sí, no. No, pero. No, jodamos que estamos acá, yo te leo. Pero no sé si ahí o en la cárcel. Entonces, bueno, llegué, se armó un revuelo importante y era una cobertura muy sentida para todos nosotros. Se armó un revuelo, apareció la policía entrerriana, volaron palazos, piñas, nos sacan a todos y yo estábamos ahí charlando con Manuel Lazo, yo miraba, yo no tenía mucha urgencia por lo que estaba pasando, porque eran las 12, 1 de la madrugada, yo todavía tenía 6, 7 horas para saber dónde iba a estar el cuerpo. Yo con quedarme al lado de esa ambulancia y ver dónde la ambulancia salía, mi laburo estaba hecho. No sé cómo, el lío, las piñas nos arrastran para dentro de la cochería. A Manuel Lazo, a mí y al colega Hernán Brienza. Hernán estaba en el diario Perfil, era joven también Hernán. Y bueno, se cierran las puertas, vallado humano policial del lado afuera, vallado humano policial del lado adentro, policía, la puerta que se movía así. Se baja el que manejaba la ambulancia, el que asistía al asistente. Abren las puertas de la ambulancia y ustedes tres, a ver si alguno nos viene y nos da una mano. Un hebrero. Cuando me quise acordar, claro, otra vez vuelvo sobre esos instantes que por ahí te cambian. Estaba trasladando el cuerpo en una camilla media metálica hacia un soporte con ruedas. Pusimos el cuerpo ahí, el cuerpo se va a unos 3-4 metros, ya estaba preparado un cajón, abren la bolsa mortuoria roja, como de una cuerina, emerge primero una pierna, una mano, pasan el cuerpo. Y bueno, ¿y la foto? No había celulares, no había nada. Hoy qué aguante. ¿Qué periodismo de investigación? ¿Salvo eso? Una de las cosas que yo nos permitimos, por supuesto, reírnos respecto a cómo yo de manera por ahí histriónica cuento esto, pero una cosa que yo me planteé en ese momento era si teníamos derecho de invadir la intimidad de un muerto, sea quien sea. Como no había ni cámaras, ni teléfono, ni nadie estaba haciendo nada de esto que recién un poco en forma irónica nos reíamos de esto, nos quedamos como observadores silenciosos, mirando. Aparece el dueño de la cochería, don Hugo Hendrich, nunca me voy a olvidar de ese nombre, un gringo australiano muy, con 1,90 m. Dice, ¿qué hacen acá? Ustedes salgan que acá está entrando la familia. Yo dije, no. Entonces nos esconden atrás como de unos autos fúnebres. Y claro, yo era más inocente, me quedé ahí, los otros se escondieron rápidamente, quedé ahí y se empezó a escuchar como... Y se escucha, si veo un periodista acá adentro, le vuelo la tapa de los sesos. Yo no, nada que ver, yo soy el que le estoy ayudando. Entonces era el hermano de Yabrán.
no sé si era Negrín o el Toto, no me acuerdo. Entonces llega hasta más o menos el límite donde estábamos nosotros, me mira, nos miramos, me mira, lo miro, campera tipo Baldini, para los más jóvenes, líder sindical, vestido hasta para dormir con una campera de cuero negra. Como la Entonces, con las manos adentro, dije, se va para atrás y desaparece. Aparece de vuelta a Henrich y nos dice, vamos, salgan de acá, los voy a tener que, a ver si podemos salir por arriba. No podían sacarnos de ahí porque había mucha gente afuera. Entonces nos suben por una escalera así como de ese hormigón sin terminar. Yo en esa época fumaba, saco un cipo, un encendedor, lo prendo, medio antorcha. Era el primero, encima hago así un depósito de cajones. Cajones grandes, cajones chicos. Increíble. Y ahí se vuelve a generar este debate sobre qué hacemos acá adentro. ¿Está bien o está mal? Hernán dice algo así como nosotros tenemos que tratar de certificar si efectivamente ese cuerpo es o no el de Chabrán. Y vos sos perito, le digo, ¿cómo lo querés certificar? Dice yo. Bueno, hablamos un poco sobre la cicatriz y ahí otra vez vuelve a aparecer esto que charlábamos temprano sobre el rol de la reconstrucción, de la observación, de ser apasionado y de lo que pasa con cada uno de nosotros cuando observamos un hecho. Hernán decía, yo no le vi el pelo canoso. Sí, le digo, Hernán, ¿cómo no? Yo no le vi la cicatriz. ¿Cómo no, Hernán? ¿No le viste la cicatriz así? Bueno, son discusiones que se daban ahí hasta que finalmente nos sacaron nos volvieron a hacer bajar y nos sacaron por una puerta lateral, una ventana lateral, como de una recepción. La cochería doblaba la esquina, estaba todo concentrada la cobertura sobre esta calle, nos sacan por la otra. Yo me acuerdo, yo tenía 19 años, me acuerdo mucho cómo estaba vestido y el frío que hacía. Y Hernán, que era más grande que yo en todo sentido, en edad y aparte tampoco es un mérito, soy muy grandote, me agarra así y me dice, vos, vení, me desamarré así y me dice, esto que acabamos de vivir es muy peligroso, esto no se lo podés contar a nadie, es una locura. Y a ver, entendamos que estuvimos ahí, miramos, no, nos contamos a nadie, pero a nadie, a nadie, dimos la mano y después tenemos mucho afecto con Hernán y nos hemos contado muchas veces la anécdota que ni bien yo me di vuelta y dije, se fue el gordo, entré a llamar a Buenos Aires y hizo lo mismo, esa voracidad periodística. A nadie, quedá tranquilo, a nadie, y vení media vuelta y él hizo exactamente lo mismo. Yo llamé a Buenos Aires y hablé con un productor que había de guardia, otra cosa que desapareció porque nuestro laburo, llamé más guardias en la noche. Y lo llamo y le digo, che, mirá, me acaba de pasar esto. Yo, la verdad que fue increíble, Esa conversación que yo tuve con este productor, alguien la grabó y en forma reiterada durante un mes y medio lo tiraban en mi contestador automático. Entonces usted tiene un mensaje nuevo. Y aparecía mi voz diciéndole al productor lo que todo el tiempo yo lo borraba enseguida. Al otro día volvía a aparecer y yo lo borraba. Llegué a ir a, no sé, Movistar no se llamaba Movicom. Y fue a abrir con el canal, la voz del canal, Movicom, esto puede pasar, algún error, ¿qué pasó? Bueno, alguien está dejando ese mensaje. Que era como una suerte de advertencia de sabemos lo que pasó, tenemos los detalles de esa noche. Obviamente la mejor cobertura para cada uno de nosotros fue Hernán. Al otro día sacó una nota en el diario El Perfil, por ahí Rodri, vos te la acordás, una nota, Hernán escribe como los dioses y
y escribí una nota cuyo título citaba a Borges. Yo vi un cuerpo muy parecido al de Alfredo Yabrán. Y bueno, esa fue una experiencia que el colega me preguntaba, que para mí me marcó mucho, y siempre vuelven a aparecer, lógicamente, esos momentos en cada uno de los laburos, en Nisman, en El Gran Arrepentido, esa cosa de esa necesidad de la observación, esas ganas que yo tenía de poder ir a Zurich a hacer el recorrido. Y bueno, nada, eso. ¿Y te sentís presionado por los tiempos de los medios? Sí, como te puede pasar a vos, como contaba antes, como le pasa a cualquier trabajador de cualquier otro, digamos, rubro. Hoy se trabaja mucho más que antes y también esto nos hace trabajar mucho más y prácticamente abrís a las 7 de la mañana y por más de que no estés trabajando, estás trabajando. Y yo creo que eso hizo que se degrade un poco nuestro laburo, porque nos permite formarnos menos, nos permite viajar menos, nos permite escribir peor, hablar peor. Pero bueno, contra eso, esto que estamos haciendo acá es un gesto o un intento de combatir, aunque sea un rato, una hora, nos juntamos, nos miramos la cara, charlamos un poco de periodismo, intercambiamos ideas, y me parece que eso es intentar justamente combatir esto que sentimos todos, ¿no? Bueno, si queda alguna pregunta, si no vamos... Bueno, la última, así nos ajustamos al tiempo. ¿Pensás que la exposición de hechos, como el caso Nisman en los medios, benefician a la investigación y la búsqueda de la verdad o terminan perjudicando y entorpeciendo la investigación? La investigación, es decir, que a veces algunos medios, tal vez tratando de poner primicias, terminan transmitiendo informaciones erróneas. Sí, y muchas veces sucede también que publicamos cosas en el afán de esto que el colega decía, de la primicia. La publicamos no solamente en forma errónea, ahora les voy a contar algo respecto al atentado a la AMIA. Y también hay a veces algunos actos de responsabilidad por parte de nosotros, que volvemos, esa degradación y esa velocidad con la que estamos todo el tiempo nos hace lógicamente pensar menos, y a veces perjudicás una investigación judicial. Mostrás el rostro de un tipo al que no le hicieron una rueda de reconocimiento y bueno, ahí hay que parar. ¿Qué es una primicia? ¿Cuál es el valor de una primicia? ¿A quién le importa quién lo dio primero? Me acuerdo cuando fue el atentado a la AMIA, un colega de Radio del Plata, Martín Canay, llegaba al lugar y hasta el día de hoy lo cuenta Martín, que nadie sabía lo que era la AMIA. Hoy es completamente, cualquiera sabe que es AMIA. A él le decían que había explotado un calefón en una institución que se llamaba SAMIA. Entonces, siempre que hablamos con Martín de esto, él recuerda lo mismo en la tragedia del APA. Yo llegué, fui 2 o 3 periodistas, llegamos ahí juntos y llegamos a transmitir que el avión iba, la verdad que no me acuerdo dónde iba originalmente, el del APA iba a Córdoba. A Córdoba. Nosotros decíamos que era una avioneta que iba a Montevideo con 2 personas muertas. Entonces, que sucede en una cobertura en vivo, porque tampoco vos ves qué está pasando, llegás hasta donde podés llegar. Por eso digo, me parece que a veces el valor de la... Veo muchos colegas tirando, como decimos informalmente, tirando tiros por Twitter. Ojo, también veo mucha gente que le saca fotos a la comida en Twitter y yo le digo, se te va a enfriar la comida. Comé el locro. Después, en tal caso, busca uno en Google y le pone este locro, me comí uno que... Comé el locro. Bueno, agradecemos la presencia. Gracias. Muchísimas gracias.